¿Qué tal? Bienvenidos a la cuarta entrevista de la quinta temporada aquí en la sección de entrevistas de Doctor Artista. Ya con esta entrevista cerramos la quinta temporada y hoy tenemos aquí al profesor Rubén Castañeda, mi profesor de la universidad, que incluso actualmente me está dando clases. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, bien, Eric, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Si gusta presentarse a cualquiera de las dos cámaras. Bueno, pues mi nombre es Rubén Castañeda Mora, soy maestro de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua ya desde hace 22 años y sí, efectivamente, he estado dándole clases aquí a nuestro amigo Eric, que hoy nos va a entrevistar. Vamos a ver qué tal sale todo. Perfecto. Vamos a, un pequeño comentario así rápido. Esta entrevista la estamos grabando antes de entrar a clases, porque las agendas después se cruzan. Pero pues cuando se publique esta entrevista, pues ya todos vamos a estar en la escuela. Ahí para que más o menos se den una idea de en qué mes estamos grabando esto, para entender las referencias y el contexto, ¿no?, de las vacaciones. Pero pues platíquenos, profe, ¿cómo empezó su trayecto tanto en el teatro como en la dramaturgia, en la actuación, y cómo ha llegado a este punto de las clases? ¿Cómo empezó todo su carrera artística? Bueno, mira, originalmente yo inicié escribiendo todo, narrativa general, cuento, teatro nunca había hecho. Realmente mi primera incursión en el arte, digamos, se deriva precisamente de la literatura, de una afición por leer. Y luego de ahí me fui a la Ciudad de México, donde estuve un año más o menos. Me fui a estudiar cinematografía. Allá hice unos diplomados, unos talleres en cinematografía, estuve un año y de regreso de la Ciudad de México me encuentro con que la Universidad Autónoma de Chihuahua tenía una licenciatura en teatro. La licenciatura tendría apenas 3 o 4 años que se había iniciado y entonces decidí inscribirme porque además en mi tiempo que estuve en el cine en la Ciudad de México, pues casi había una referencia muy directa con el teatro y entonces ahí nace, digamos, de alguna manera la inquietud por empezar a incursionar también en el arte teatral. Estando en México me fui a estudiar a la SOGEM, que es la Sociedad de Escritores Mexicana. Ahí estuve intentando mis primeros, mis primeros acercamientos a la literatura en la dramaturgia. Y luego hice un curso también de dirección escénica con el maestro Margules, pero realmente mis bases teatrales eran mínimas, ¿no? Okay. Entonces por eso me vengo aquí a la ciudad de Chihuahua, hago la licenciatura en artes escénicas con la especialidad de teatro, terminando me involucro de manera inmediata en la academia, empecé a dar clases luego. Porque bueno, yo ya traía una formación profesional de ingeniería. Yo estudié la licenciatura ya digamos un poco maduro, a los 30 años, estaba yo incursionando en esa carrera. Y bueno, me hice luego maestro de ahí de la Facultad de Artes. Y a partir de ahí, te estoy hablando hace 22 años. Hace 22 años. 22 años. Okay. Y bueno, y a partir de ahí es que empiezo yo ya pues a actuar, a dirigir, a escribir teatro. Después se deriva en otra actividad muy importante que fue también la administración pública, pero muy enfocado en el ámbito artístico, ¿no? Okay. Tengo una pregunta muy curiosa, que me llena de inquietud, ¿no? Especialmente cuando entrevisto maestros o personas ya con mucha experiencia. ¿Cuál es uno de los cambios o cuáles son los cambios que más ha notado, especialmente en la rama artística, de los jóvenes? O sea, de su época, cuando usted estaba en la licenciatura e incluso desde que estuvo allá en la carrera de cinematografía, ¿cuáles son los cambios en la juventud artística? ¿Cuál cree que es uno de esos que, esto ha cambiado inconmensurablemente? Bueno, mira, yo lo que he visto en estos 22 años ha sido cómo llegan los jóvenes. Okay. La verdad es que todos se transforman, eso sí, hay una transformación de los jóvenes en el ámbito no solo artístico, sino como personas también. La verdad es que estas carreras
ayudan mucho a la formación de la persona. Se humaniza, desde luego la sensibilidad artística, cambia mucho, pero lo que yo he notado en tu pregunta así más concreta en el tema de los jóvenes es cómo llegan a la facultad en su formación previa. Okay. Yo veo que cada vez, no sé si desafortunadamente o no, pero cada vez leen menos, cada vez están menos involucrados inclusive con el teatro. Antes las generaciones que llegaron hace 22, 21, 20, 19, vamos a decir 15 años, eran jóvenes que traían una formación previa, leían más, venían un poquito más formados en todos los ámbitos. Creo que ahora vienen un poco menos, leen menos, escriben menos, y por lo tanto, pues eso en nuestra carrera, como tú has podido ir viendo, eso es básico, ¿verdad? Es fundamental, al menos el acercamiento a la lectura, el acercamiento a la escritura, ¿ah? A poderse expresar a través de la escritura, pues eso veo que yo ha sido más complicado. Sin embargo, sí he visto que a la hora de que terminan, eso cambia así, tremendo, ¿verdad? Salen ya leyendo mejor, empiezan a escribir y empiezan a desarrollarse sobre todo en su personalidad. Empiezan a hablar más, a expresarse más, a saberse comunicar de manera, no sé si más correcta, pero al menos sí crece mucho en la comunicación que ellos tienen ya en todo sentido, con amigos, con familia, ante un público, ante todo, ¿no? Eso cambia mucho. Hablando un poquito de eso del desarrollo de los hábitos como la lectura, la escritura, ¿cómo podría usted pues comunicar a las personas que están viendo esta entrevista cómo empezar, por dónde empezar? Porque yo también lo he notado bastante y de hecho me incluyo, la lectura y la escritura pues cada vez son hábitos menos comunes, pero usted cómo podría decir, no, puedes empezar de esta manera, puedes empezar por aquí, porque vamos a ser un poquito francos, ¿no? Estas actividades por lo general se tachan de aburridas o de demasiado pasivas, ¿no? Así, mucha tranquilidad, mucho silencio. Hoy en día que nos gusta mucho la adrenalina, la lectura la vemos sin adrenalina. ¿Cómo podríamos asociar ese desarrollo, ¿no? Así de que, bueno, si quieres aprender teatro, tienes que saber leer, tienes que tener el hábito de la lectura, pero puedes empezar de esta manera. ¿Usted cómo lo diría? ¿Cómo podría empezar ese desarrollo? Mira, ese es un tema que sí hemos analizado mucho y lo hemos platicado, pero el tema de la lectura efectivamente es un hábito, es un gusto por la lectura. Si no existe, es muy complicado que la gente realmente o los jóvenes se interesen por la lectura. Es muy, muy complicado. Mira, yo me considero una persona muy afortunada porque se me dio el hábito, de la lectura. Toda mi formación, mi inquietud por el ámbito artístico nace precisamente de la lectura. Y no necesariamente tuvo que haber sido las grandes obras literarias, ¿no? Universales, no. Yo empecé leyendo desde muy niño, lo recuerdo muy bien, desde que tenía 8 o 9 años, que ya lees. Yo leía mucho allá en mi pueblo revistas. Okay. Había unas revistas que se llamaban, fíjate, Lágrimas y Risas, Espejos de la Vida Real, que eran historietas con dibujo, con animación, y tú leías. ¿Verdad? Yo las leía todos los fines de semana que llegaban esas revistas, porque eran revistas semanales y eran historias como series. ¿Verdad? Claro. Entonces yo leía eso. Yo leía mucho y hubo lecturas que marcaron mi vida, todavía las recuerdo perfectamente. Por ejemplo, El pecado de Oyuki, que era de una japonesita que había sido violentada y llevada hacia una vida que ya no quería. Bueno, se te queda grabado. Otra, fíjate, Tongolele, Rarotonga, perdón. Era otra historia también de una mujer negra, africana, que fue llevada de África hacia otro lado. Y esas historias te marcan porque ves injusticia, porque ves cosas que pasan. Hubo otra que se llamaba El Canalla, que a mí me marcó de por vida, que no es más que la historia de un joven muy humilde,
que es acusado de un asesinato de su maestro y el chavo está toda la vida en la cárcel, crece, delinque, pero fue realmente un niño que no tuvo las posibilidades, ¿verdad? Entonces, eso a mí me marca. A los 12 años, 13, yo estaba leyendo El Padrino, fíjate, El Padrino, una obra ahí. Estaba leyendo, yo recuerdo muy bien, Los Miserables, Los Tres Mosqueteros, Mujercitas, entre otras, el Cubadis, Dominé, que me dice, ¿y cómo encontraste esas obras? Bueno, pues ahí estaban, ¿verdad? En un librero que tenía mi papá, que era muy aficionado a la lectura. Pero nosotros somos 6 hermanos y nadie tuvo el hábito de la lectura, ¿eh? Yo sí lo tuve. Me refiero porque te pueden decir, bueno, es que en tu casa tu papá fue lector o tu mamá, y todos debieron haber sido, ¿no? Creo que la lectura es un poco de que te llama, de que te empieza a interesar, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues bueno, como bien dices, el teatro es lectura. Si no lees, pues ¿cómo? ¿Verdad? Hay maneras de... De hecho, tengo un recuerdo pues muy bonito de una de sus clases en la que pues todos estábamos leyendo, incluyéndome, todos estábamos leyendo el texto en el teléfono. Y usted nos dice, oigan, está chido usar la tecnología, ¿no? O sea, es bueno integrarla a nuestra vida cotidiana, pero no hay que olvidar el papel. O sea, hay que imprimirlo, porque así, pues se podría decir que desde que empecé a llevar los textos en papel y no estarlos leyendo ya sea en la computadora o en el teléfono, pues incluso hasta la memoria se fortalece por el mero hecho de que está impreso. O sea, la verdad pues que un psicólogo, que un psiquiatra explique por qué pasa eso, yo la verdad no tengo ni idea. Pero sí, de hecho, uno se concentra más cuando tiene el papel en la mano, el libro en la mano. No es lo mismo leer un libro en PDF, en una pantalla, que leerlo en papel. O sea, es bastante importante. Pero tengo la duda un poquito, no sé si llamarlo filosófica o más profunda. Tengo la duda de cómo ve usted el teatro más enfocado desde el ángulo artístico. No mucho desde el ángulo de la enseñanza, de los hábitos, sino artísticamente, ¿cómo definiría el teatro? ¿Qué es para usted el teatro? Bueno, es que mira, el teatro pues es una manifestación artística que generamos los seres humanos, que tiene al menos en nuestra cultura occidental 2500 años de antigüedad. Es una forma de expresión que nace desde una acción, digamos, natural, social, algunos dicen que religiosa, pero es la necesidad del ser humano también de manifestar algo. Si nosotros recordamos, como dicen que empieza, es desde una perspectiva religiosa, ¿sí? El hombre pues intenta una comunicación con lo inexplicable, ¿verdad? Con los dioses, por el tema de los griegos, y que lo que hacen pues es reflejar parte de lo que uno visualiza, de lo que uno ve en ese momento cultural que estás viviendo como sociedad, ¿verdad? Pero el teatro, pues a partir de esa época y en el trayecto de su historia, ha sido utilizado para muchas cosas, ¿verdad? En una época la religión cristiana lo utilizó precisamente para evangelizar, ¿verdad? ¿Qué hacían? Bueno, pues todas las historias que se narraban eran parte de la Biblia, ¿no? Era de los textos bíblicos que se representaban y que a su vez mostraban a los ciudadanos, ¿verdad? Y de esa manera pues te inculcaban la historia y la religión, ¿verdad? Hubo momentos que hubo un teatro, por el México, pues el teatro independentista que te narra la historia, ¿verdad? De la independencia y que a la vez te muestra ese país como México que por primera vez tiene una identidad. Vino el teatro revolucionario, que también que hace, pues lo que intenta es fortalecer el ideal revolucionario de ese gobierno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que el teatro es utilizado de muchas formas, ¿verdad? Para imponer una ideología, mostrarte la historia, o simplemente habrá también para divertir, ¿verdad? Y mostrarte lo que está sucediendo en ese momento, ¿verdad? Puede ser utilizado de manera política también. Hay muchas formas, ¿no? que utiliza el teatro para, son los varios usos que pudiéramos pensar que le pudiéramos dar al teatro. Okay. Vamos a hablar un poquito de sus inspiraciones, autores, historias,
especialmente enfocándonos en teatro, para escribir? Porque tengo entendido que ha escrito teatro en varias ocasiones. ¿En quién se ha inspirado o a quién ha leído o visto incluso que dice, o sea, esto me llamó la atención, este género, esta esencia, esta, ¿cómo se dice? Pues sí, esta metodología? Vamos a hablar un poquito de eso, de sus inspiraciones. Bueno, mira, en mi caso es como todo, mira, parece ser que igual seguramente te ha sucedido, pero de joven todos somos poetas, ¿verdad? Y nos da por escribir poesía, por escribir canciones, porque es correcto, eso es, digamos, es tratar de comunicar lo que en ese momento estamos pensando, y casi todos escogemos la línea de la poesía, entonces nos hacemos poetas. En mi caso, cuando yo empecé a escribir teatro, lo que yo escribía estaba basado en vivencias, en mi propia percepción que tengo yo de la vida, de la sociedad, el querer mostrar lo que a mí me ha sucedido. Y bueno, inicias precisamente con historias propias, ¿verdad? De lo que eres tú como persona, tu entorno, de tus vivencias, tu familia, tus amigos, en donde tú te desarrollas, ¿no? Y así es, porque en la escritura somos producto precisamente de lo que somos, ¿verdad? Claro. O sea, escribimos sobre lo que somos, ¿verdad? Nuestro contexto, nuestro ver. Pero yo he visto a través del tiempo, conforme vas evolucionando en la práctica o en el escribir obras de teatro, es que la mejor forma de escribir algo para mí es documentarte sobre algo. Documentarte, por darte un tema, ¿no? Violencia hacia las mujeres, ¿no? Yo tengo una manera de entender la violencia hacia la mujer y he creado mi propia análisis, pero si yo me pongo a escribir sobre eso y mi propia perspectiva se puede quedar muy reducida. ¿Qué tanto puedo realmente? Pero si yo investigo qué piensas tú, qué piensa él, qué se ha escrito sobre eso, qué sucede, qué opinan las mujeres, entonces va creciendo tu percepción, tu análisis sobre el tema. Entonces yo lo que hago es que lo último que yo he escrito han sido obras basadas precisamente en estudios, ¿verdad? Mi última obra, que es sobre una historia de Zapata, que parte siendo la historia sobre la Revolución Mexicana, pero termino escribiendo sobre el yerno de don Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, y la obra se llama El Amo Nacho, Ignacio Nacho, así le decían, Nacho Mier, y es un estudio que hice yo sobre la Revolución Mexicana que abarca alrededor de 7 o hasta 10 libros, ¿verdad? Entre novela, documental. ¿Para qué? Para poderme contextualizar en el ámbito de la Revolución Mexicana, conocer estos personajes. Entonces, cuando tú lees la obra, a mí en lo personal es la obra que más me gusta de lo que yo he escrito, porque tiene, o está alimentada, por decirlo, de historia, de cosas verídicas, entonces eso te va abriendo, ¿eh? Hay ficción, pero también hay documental, hay historia, hay realidad, hay vida, ¿no? Entonces eso enriquece mucho un texto, ¿eh? Entonces, inspiración al principio, ¿eh? Cuando eres poeta, ¿eh? Entonces, pero eso no te lleva más que a nada, ¿no? Creo yo. Y de la otra manera, sacas de toda una historia. Entonces sería más o menos que una de sus más grandes inspiraciones es la información de hechos reales, de los cuales usted se puede alimentar así como, okay, o sea, digamos, quiero escribir sobre alguna guerra o sobre algún problema social o sobre algo, me tengo que informar de todas las noticias, documentales, libros, todo lo que... Eso es, para mí, eso es lo ideal, ¿verdad? Porque al final del día una obra de teatro, la mayoría de las obras que se han escrito tienen ese aspecto que denominamos la intertextualidad, es decir, se alimentan de otros textos, de otros hechos, aunque no lo puedan escribir directamente tal cual, pero te va influenciando, ¿verdad? Te va influenciando, te va generando ideas, y eso hace que tu obra, desde mi muy personal punto de vista, pues crezca, se fortalezca, pero además que le llegue más a la gente, que sea más universal, y no nada más cosas personales que son, pues sí, pero te digo, así empieza uno más o menos, ¿va? Okay.
Y vamos a entrar un poquito más al tema de los proyectos en los que usted ha estado involucrado. Tengo una pequeña noción de la respuesta, pero pues, quiero escucharlo plenamente de usted. Desde escribir, dirigir, producir, actuar, en sus casos personales, o sea, en su experiencia personal, ¿cuál es la parte más complicada del teatro? ¿La escritura, la dirección, la producción o la actuación? Que son con las que yo más he estado más o menos como que observando, ¿no? Sé que obviamente detrás de ello también hay vestuario, maquillaje, la escenografía, todo eso, pero pues las que yo más he observado de cerca ha sido escritura, dirección, producción y actuación. Desde su experiencia personal, ¿cuál es la más complicada o cuál es la que más se le ha complicado a usted? La actuación, definitivamente. La actuación. Sí, sí. Hacerlo yo para mí es lo más complicado, pero creo que he generado ciertas habilidades para poder identificar cuando una actuación, no quiero decir bien o mal, cuando una actuación es creíble, ¿verdad? Okay. O ha desarrollado una propuesta artística, porque la actuación es arte. Entonces, para mí lo más complejo es la actuación. ¿Sí? Y luego, bueno, vienen otras que a mí en lo personal no se me hacen tan complicadas porque las hago más de manera natural, que es escribir un texto no se me complica en lo más mínimo. O sea, lo escribo y me puedo sentar y te hago una obra de teatro en 3, 4 días, ¿verdad? Sí pero me prendo, ¿verdad? Sí lo he hecho. Podrá estar muy buena o no la obra, pero la puedo lograr. Dirigir es algo de lo que más me gusta a mí, porque siento que tengo las habilidades para dirigir, ¿verdad? Tengo esa noción. Y a producir, a hacer escenografía, pues la verdad es que mi perfil como ingeniero me ha ayudado mucho en el tema de hacer escenografías, de pintar, de mover, de hacer, de tener esa habilidad de pensamiento de cómo distribuyo el espacio, todo eso no se me complica, digo. Uno ve sus habilidades, ¿verdad? Soy muy mal dibujante, vestuario no me pasa ni por la mente cómo hacerlo, la musicalización también se me complican, entonces te digo, pero hay otras áreas que sí en realidad siento que tengo las habilidades para hacerlos. La actuación definitivamente es un área que yo actuar no se me da, ¿no? Además de que no me gusta mucho, no lo hago bien, ¿verdad? Nunca he podido actuar bien. He actuado, sí, pero realmente no como debiera ser, ¿verdad? Okay. Y por ejemplo, hablando un poquito de la actuación, ¿a usted le ha tocado en algún punto de su vida ir a una obra de teatro? Así que, no, pues que se va a presentar tal obra en tal teatro a tal hora. No, pues que compra los boletos o lo que sea, se pone de acuerdo. Va y se da cuenta que uno de los actores o actrices fue estudiante suyo. ¿Le ha tocado? Pero sin que usted sepa que está ahí. O sea, que se dio cuenta cuando ya estaba en el escenario. Ah, sí, me ha tocado. ¿Y qué se siente? Pues me da mucho gusto en primera, me agrada la idea de ver a mis alumnos. Me genera a veces risa, pero no risa de burla, sino de satisfacción, ¿verdad? Ver que ahí están. Y luego me fijo mucho qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Okay. Qué tal le salió, qué tal lo hizo. Pero sí me he encontrado con eso en varias ocasiones, ¿eh? ¿En varias ocasiones? Sí, la verdad que sí. Y bueno, dice que le da como que risa de satisfacción, así como que ¡ja! Lo logré, ¿no? Llegaste hasta aquí, ¿no? ¿Es algún tipo de sentimiento? No, más bien es como la sorpresa, porque ahorita me acordé, precisamente, ahorita que me lo comentas, la última vez me encontré a una exalumna y cuando la vi me generó esa alegría, ¿no? Como de, más que, el término no es risa, está mal empleado, más bien me genera alegría, satisfacción verlos actuando. Y no digo, mira lo que yo logré, no, se lograron porque la carrera, pues es una carrera que los transforma, como te comentaba, y pues eso es muy satisfactorio verlos que están haciendo un trabajo, ¿verdad? Que a ellos seguramente pues les genera, les es muy agradable a ellos estarlo haciendo también. Quiero hablar un poquito sobre
Permítame un tantito. No, ahí disculpe. Déjeme hacerle una pregunta un poco interesante porque esto me llama mucho la atención. El tema de los jóvenes, y perdón si suena muy feo lo que voy a decir porque sí va a sonar feo, pero de los jóvenes que se rajan, que sienten esa frustración de es que no me sale la línea o no me salen las palabras, o así que uno puede estar meses y meses y meses practicando, ensayando, leyendo, escribiendo y que simplemente no da. Y a veces nos llega, me incluyo, ese sentimiento de me voy a rajar, me voy a rajar totalmente. ¿Usted qué les diría? Porque lo he visto en persona varias veces y de hecho me preocupa porque una de las ideas de este canal es la valoración del arte, tanto en la música, en el teatro, en la pintura, en la escritura, en la fotografía, en la danza, todo eso. Y veo que muchos chavos se están rajando con sus pasiones artísticas. Y me imagino que usted lo ha visto bastante siendo profesor. ¿Qué les podría comentar a esas personas que están viendo este video y que están considerando enrajarse? Mira, es muy común, sí, sí sucede desafortunadamente, porque uno piensa que el teatro es pura actuación, piensan que el teatro es subirse a un escenario, nada más, y no se dan cuenta que el arte teatral es también un arte intelectual, en el que hay que leer, en el que hay que estar constantemente viendo el mundo, la historia, los procesos políticos, sociales que ocurren en un país, en el mundo inclusive, para poderlo entender. Que tienes que también involucrarte en un aspecto de estar trabajando tu cuerpo, con ejercicio, con cuestiones corporales, la voz, las historias del teatro, hay que estarlas leyendo, ¿verdad? Es decir, es una carrera también con un aspecto, digamos, intelectual, que muchas veces los jóvenes, los chavos, no valoran o no piensan que también va a ser eso, ¿verdad? Entonces todos llegan con la idea, que es válida, ¿por qué no? También, ¿verdad? De que pues, van a ir a la televisión, de que van a ir al cine, de que además van a actuar muy padre, y te empiezas a dar cuenta que la actuación también es un proceso intelectual, ¿verdad? No es nada más de la práctica y de subirte al escenario. Ahí recordemos que hay pues cuestiones también mentales, intelectuales, que te ayudan a analizar para que después en la práctica tú puedas desarrollar tus habilidades actorales. Entonces cuando ellos empiezan a ver eso, cuando llegan y que no era lo que ellos pensaban, ¿verdad? Tan sencillo, pues se decepcionan, ¿verdad? Y empiezan a decir, es que a mí no me gusta la historia, es que a mí me choca lo corporal, es que yo no quiero estar ahí haciendo trabalenguas, o simple y sencillamente no me interesa el tema cultural. O sea, empiezan a ver ese tipo de materias que está dentro de la formación y entonces te das cuenta que no es lo que tú buscas, lo que tú quieres, ¿verdad? ¿Qué les recomendaría yo? Pues que vean esta carrera no con ese enfoque, ¿verdad? De que van a ser los grandes artistas. Y no es que no puedan serlo, simple y sencillamente la carrera que nosotros ofrecemos en la Facultad de Artes no está enfocada a eso, ¿verdad? Okay. O sea, vas a desarrollar habilidades, te puedes, sí, claro que puedes llegar a ser muy buen actor, muy buen director o dramaturgo, no vas a estar impedido, ¿verdad? No, pero hay que recordar también que nuestra carrera va enfocada también en cierta forma hacia formar docentes. Entonces ya cambia mucho tu perspectiva, tú tienes que llegar y entender, ¿verdad? Que lo que estás aprendiendo ahí ¿Algún día lo vas a enseñar? es correcto, ¿verdad? Entonces la formación, la carrera está enfocada hacia la docencia, pero yo sé que ya el tema de la docencia es sí en verdad uno de nuestros campos más amplios, en donde más nos hemos desarrollado, pero también afortunadamente hemos formado o se han formado jóvenes que ahorita están haciendo teatro, ¿verdad? Y tienen sus compañías, ¿verdad? Pero el teatro pues también ese es otro tema que no es fácil, ¿verdad? En el sentido de que pues no es como el cine, que al cine todo el mundo vamos.
en el teatro es más complejo, ¿sí? Hay una crisis, pero no de ahora, Ya lleva años. ya lleva muchos años, no, muchísimo. Yo diría que lleva hasta, pues sí, no quiero decir siglos, ¿verdad? Porque hace 100 años el cine apenas estaba despegando, pero pero el teatro tiene un problema de hace 50, 60 años, ¿verdad? Porque realmente pues el espectador ya no va a los teatros, ¿verdad? Y menos con el invento del cine, de la televisión, en donde esta parte sí como divertimento, a lo mejor en un principio, pues ahora es más fácil quedarte en tu casa, sentarte cómodamente, ¿verdad? Acostarte y ver una película, ¿verdad? E incluso los grandes clásicos del teatro, tú lo viste, ¿sí? Vimos obras de teatro de Shakespeare, que a mí me encanta ese teatro de esa época y lo que él escribía, la verdad, es muy buen teatro. Lo vimos en película, y en película es algo maravilloso, ¿verdad? Porque Shakespeare escribió teatro que pareciera ser que son guiones de cine, ¿verdad? De hecho, sí está bastante interesante la metodología que usaba Shakespeare, o sea, muy revolucionario en mi opinión para su época. O sea, se salió mucho de, de lo normal en esa época, ¿no? Sí, muy buen teatro el de esa época, y te digo con esta gran ventaja de que lo puedes trasladar al cine y haces unas películas extraordinarias, ¿verdad? Muy bien logradas, ¿verdad? Porque se le facilita mucho al cineasta pues tener ya una obra de teatro, a diferencia de cuando escribes un guión para cine, ¿verdad? O de una novela o de un cuento que haces, este, que lo adaptas al cine, ¿verdad? Pues bueno, tiene otro tratamiento que pudiera ser un poco más difícil, complejo y tardado, que agarrar ya un texto propio de William Shakespeare, ¿verdad? O de otras historias también, ¿verdad? De otros textos dramáticos que los puedes llevar perfectamente al cine sin ningún problema. Tengo una duda así curiosa. ¿Cuál es su obra favorita de Shakespeare? Para mí es El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia. Es de mis favoritas. Este, Macbeth, en segundo lugar la pondría. Yo creo que todas me gustan mucho, pero esas dos, en lo personal, la historia propia, lo que sucede, es algo que a mí, pues porque al final del día, pues son vicios de los seres humanos, la que tenemos todos los seres humanos, pero pues tú la sigues viendo y el mercader dices, caray, está actual, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y Macbeth, pues aún y cuando ya no estamos en ese gobierno, digamos, monárquico, pero la envidia, el poder, codiciar del otro, llegar al asesinato de alguien, o sea... Es increíble que las películas son de hace 500 años y se están repitiendo. A mí en lo personal la que más me gusta es Macbeth, porque digo, no friegues, eso está pasando todavía. Y estoy seguro que antes de Macbeth ya estaba, desde los romanos seguramente, los griegos también, o sea, era una cosa increíble. Vicio humano que ahí va a estar siempre, ¿eh? Por eso es que es vigente. Ahí lo interesante es desde dónde te lo cuento o cómo te lo cuento, ¿eh? Que eso es lo que realmente hace a un gran autor, ¿eh? El amor, el desamor, por ejemplo, como tema. Ahí está y va a estar toda la vida, ¿eh? Pero a ver, ¿qué te cuento yo para mostrarte el desamor? ¿Eh? ¿Qué historia te narro para contarte una historia de desamor? ¿Eh? Bueno, pues entonces ahí está, ahí es donde radica la creatividad de los autores, ¿verdad? De los escritores, ¿verdad? Sí. Otra duda. ¿Usted tiene alguna experiencia, alguna anécdota por ahí, escondida, que usted recuerde con mucha gracia o que recuerde con mucho cariño? Me gusta mucho hacer este tipo de preguntas porque pues llega la nostalgia, ¿no?, en los entrevistados. Pero así una anécdota que usted diga, esta jamás se me va a olvidar, jamás. Puede ser un gran logro, una vergüenza incluso, o lo que sea. O sea, por ejemplo, uno de mis entrevistados pasados
contaba cómo se le olvidaban las partituras, a la mera hora del evento se acordaba o cosas así, ¿no? Pero usted, dígame, ¿usted tiene alguna anécdota así que usted dice, ni aunque tenga 150 años se me va a olvidar esta anécdota? Sí, no, precisamente son estas cuando te equivocas, ¿no? En teatro sucede mucho los equívocos, ¿verdad? Y sí, hay una escena donde estuvimos a punto, yo digo que faltó medio segundo para decir, yo estuve a punto así ya, en mi mente ya venía la imagen de decir, a media función, va a decir, ya, párenla, ya no aguanto, ¿verdad? Un amigo, mi compañero que comete el error, ¿verdad? En su texto, ¿verdad? Y luego él se disculpa con el público. ¿Sí? Él dice, perdón, y corrige el texto. Sí, sí, por ejemplo, ahí me toca decir, no voy a ir, aquí me quedo. Y digo yo, no, así pasan las cosas. No, perdón, no, aquí me quedo. ¿Sí? Él corrige. A mí me dio muchísima risa, entonces me empecé a reír y a reír y a reír y a reír. Y él nomás me veía, y yo risa y risa, y luego volteaba yo a la cabina donde estaba el técnico y risa también él, los compañeros, todo el mundo se estaba riendo, todo el mundo, y yo no aguantaba, entonces yo quería hablar, y cada vez que lo volteaba a ver, me volví a reír, ¿no? Con decirte que esa obra la presentamos todavía como otras 30, 40 funciones, y jamás pude volver a ver a mi compañero a la cara, porque yo sabía que en el momento que yo lo viera, me iba a volver a reír. Entonces esa escena ya la hacíamos. No, sí, pues usted sabrá, claro que sí. No, pues como le iba diciendo. Y él también así, no, claro que sí. Cada quien para su rancho, ¿ah? Porque ya nunca volvimos, no podíamos volver, volver a vernos. Ya se llenaron las dos veces. Sí, nada. Hasta la fecha, te digo, nos juntamos ese grupo de esa obra, de ese elenco, y es tema a recordar, ¿verdad? Porque yo te digo, yo estuve a nada, te lo juro, a nada de decir, ya párenle, ya, ahí vengo, o salirme, ¿no? Y en esa hora pasaron mil cosas, ¿no? Muchas cosas que son precisamente atorones de repente, ¿verdad? Cuando los actores no llegaban, o entrabas tú y el otro no entraba, y ahí estabas dando tus textos tú solo, ¿verdad? Entonces, sucede mucho en el teatro. Quiero hacerle una pregunta acá, pues, que es de mis favoritas por lo general, y casi no la hago porque se me olvida, ¿no? Pero, ¿usted dónde marcaría el antes y el después en su carrera artística? Así que llegó un momento en donde dijo, ya estoy en otro panorama totalmente diferente. No sé si tenga muy marcado ese momento, ese día o esa noche, no sé, en donde usted considera que fue un antes y un después en su carrera artística. ¿Cuál considera que es? Mira, yo reconozco que empecé muy ignorante en el ámbito de las artes, pero ignorante tremendamente. Cuando yo leo lo que yo escribí hace 30 años, que es cuando me entró la inquietud, tendría 27, 28 años cuando yo empecé con esa inquietud ya más a fondo, porque te digo, yo estudié ingeniería, antes yo me dedicaba a la construcción, yo era un constructor, ¿verdad? Que iba derechito a una vida normal, ¿verdad? Trabajar, casarte, familia, triunfador en la construcción, en la ingeniería, pero no, afortunadamente di un cambio radical, y yo estaba formado de manera ranchera, si le quieres llamar así, ¿no? Un gusto por la lectura, un gusto por hacer cosas, por escribir historias, todo. Yo leo esas obras y unas faltas de ortografía que dices tú, caray, ¿verdad? ¿Cómo me atrevía yo a tanto, ¿no? El examen que hice yo cuando fui al CCC, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica, cuando fui allá por los 90 y tantos, 97, 98, que fui a hacer el examen con la idea de estudiar cine, ¿eh? El examen te lo daban para que te lo llevaras a tu casa, ¿eh? Lo hacías y luego ya después llegabas y cuando yo lo leí dije, caray, unas cosas que dije, mira nomás,
por eso no me admitieron, ¿verdad? Porque, ¿Cuánta confianza antes que te daban el examen y te lo llevabas a tu casa? pues sí, porque realmente, pues sí, la confianza, pero además, cuando yo lo leo dije, ay Dios, qué ignorante era yo, la verdad. Digo, no que hoy no lo sea, no, pero sí, la verdad. ¿Cuándo es ese antes y ese después? Cuando yo decido estudiarlo ya de manera formal, ¿verdad? Cuando entré a la licenciatura, cuando yo termino, la verdad es que a mí esos 5 años me transformaron, la verdad, en el ámbito artístico. Aprendí muchísimo. Lo que hice fue también concientizarme de muchas cosas que yo daba por hecho, ¿verdad? Pero afortunadamente yo tomé mi carrera como algo nuevo, como algo que me iba a cambiar, como algo que me iba a enseñar, ¿verdad? Y la verdad es que yo salí muy, muy satisfecho, ¿verdad? Y creo que, y afortunadamente, hoy mi vida como tal, como persona, como ser humano, como profesional, está basado en esa carrera. O sea, soy maestro gracias a esa carrera. Fui funcionario público de primero y de segundo nivel en el ámbito político gracias a mi carrera, porque ahí inició. Fui director del Teatro de la Ciudad porque yo era licenciado en Artes Escénicas Teatro. Fui director del Conservatorio porque yo era un egresado de una carrera artística. Director de Cultura, subdirector de Cultura del municipio porque yo tenía una formación artística profesional, ¿verdad? En el ámbito de las artes. Entonces, para mí esa carrera me cambió la vida. A mí me hizo realmente lo que hoy soy, ¿verdad? Y ese cambio es a partir de que yo estudie esta carrera. Vamos a, ya que estamos bastante emotivos, vamos a hablar de los agradecimientos. ¿A quién le agradece usted a lo largo de su vida? Por apoyo o por algún consejo, por alguna enseñanza. ¿Con quién se siente usted agradecido? Ay, caray, mira, hay mucha gente a la que yo le debo mucho. Tuve desde muy joven amigos ya mayores que les gustaba mucho la lectura y yo iba a sus casas y ellos me admitían y leíamos, platicábamos, me invitaban un cafecito, me enseñaron muchísimo, me prestaban libros, los platicábamos. Hubo gente que en mi vida profesional siempre confió en mí, en todos los sentidos. En el profesional, por ejemplo, en la construcción, yo manejé obras muy grandes, mucho recurso, y la gente que me contrató y que siempre me dio trabajo fue gente que confió mucho en mí. Eso te forma como persona. En el ámbito profesional, pues luego terminando mi carrera, quien fungía como director me dio la oportunidad inmediatamente de ser maestro, recién egresado. Yo egresé en julio, ¿ah? Y en ese mismo año, en septiembre, ya estaba dando clases, en agosto. Luego, quienes me dieron la oportunidad de ser director del conservatorio, también rápido. ¿Sí? Entonces creo yo que esa gente que me dio la oportunidad, que fueron, pues sí, mis jefes, ¿verdad? De haberme dado esa responsabilidad, pues a ellos les estoy yo realmente muy, muy agradecido, porque si no es por ellos, por más que patalee y quiera uno, ¿verdad? A veces no se dan las cosas, ¿verdad? Claro. Creo yo que, y hay varios, ¿verdad? Hay mucha gente a la que yo le estoy muy, muy agradecido y hasta la fecha, ¿verdad? Muchos de ellos todavía que nos siguen dando la confianza y que nos siguen pues dando la oportunidad de ejercer responsabilidades en todos los ámbitos, ¿verdad? Okay. Tengo una duda bastante común en mis entrevistas y es sobre los principios artísticos. Lo voy a poner un poquito en contexto. Antes de que yo empezara a hacer las entrevistas, yo toda mi vida se podría decir que escuché de manera muy común que el artista, ya sea músico, escritor, actor, lo que sea, es un alma libre, que hace lo que quiere cuando quiere, ¿no? Acá totalmente, pues, ¿cómo se dice? Ya entrando casi al libertinaje, ¿no? Con ese concepto yo crecí del arte. Empiezo a entrevistar gente y me doy cuenta que no es verdad. Todos tienen principios. Principios de metodología, principios de rutina, principios incluso éticos o morales en mi arte yo no toco estos temas, o yo toco estos temas nada más, o yo me trato de enfocar en esto. O, no sé, principios de vida. Y esta es una de mis constantes en todas mis entrevistas. ¿Qué principios artísticos o incluso de vida también se vale usted tiene hasta la fecha?
¿Cuáles son sus principios? Bueno, mira, yo en principios vamos a hablar éticos o morales, sí tengo principios, sí mido algunas cosas que digo, no, esto no lo puedo contar, o esto no lo debo de decir, no sé si bien o mal, pero la ética y la moral son, digamos, son semáforos, ¿verdad? Que te van marcando qué decir, qué no decir, cómo decirlo incluso, si los hay. Y tal vez sea por una formación también de familia, cultural, donde yo me desarrollé como persona, ¿no? Esos principios te los marca tu formación a través de tu vida, ejemplos de tus amigos, de tus padres y de la sociedad en la que tú creciste, ¿no? Que las sociedades van cambiando, ¿no? Y la influencia de cada sociedad, por supuesto, que te llega a ti como persona, como ser humano, ¿no? En cuanto a los estilos o las formas, la verdad es que yo en el tema de la escritura nunca estoy pensando ni en un género ni en ningún estilo. Que vaya saliendo. Lo que vaya saliendo, ¿eh? Entonces de repente te dicen, oye, es que tú empezaste con un melodrama y acabaste con una tragedia. Bueno, no sé, puede ser, ¿verdad? Pero lo que para mí cuenta más que nada es la historia. Y sí puede ser que sea por ignorancia, por una falta de pericia, de práctica, de formación. Sí puede ser, ¿eh? Sí creo que pueda ser. El tema que es un poquito más hacia los estilos o los géneros o respeto de los cánones de la escritura, sí puede ser. Yo a lo mejor no estoy muy, ¿cómo te diré? No domine mucho esos puntos, ¿verdad? Sí puede ser, porque tampoco soy un erudito de la escritura, ¿no? No lo soy. Yo escribo mis obras, he escrito varias y las he publicado y las he montado, y bueno, pues ahora sí que como Dios te da a entender, ¿verdad? Podrán ser buenas, podrán ser malas, no lo sé, no lo sé, pero no se escriben con el propósito de que sean ni las mejores, ¿verdad? Ni las del premio. Claro. Se escriben, ¿verdad? Y te digo, pues estilos, formas, técnicas, no, yo no aplico eso, ¿verdad? La verdad. Y a lo mejor por ignorancia, ¿verdad? Sí puede ser. Y en principios también podría involucrar la disciplina, tener, Sí. tener una metodología es muy importante, no sé cómo podría definir. Sí, yo normalmente lo que he hecho muchas ocasiones es primero hago una narrativa de la historia. O sea, yo parto de una narrativa corta, tipo cuento, tipo ensayo inclusive, ¿verdad? Y una vez que tengo ya la historia, la narrativa, empiezo a hacer el texto dramático. Eso sí lo hago yo. Eh, disciplina, pues sí también, ¿verdad? Porque me meto y digo, le voy a dar, ¿verdad? Eso sí, termino siempre la obra. O sea, yo no tengo, en este momento, yo he escrito alrededor de unas 30 obras más o menos, ¿verdad? Bueno, todas están terminadas. O sea, no hay obras a la mitad, ni iniciadas y no terminadas, ¿verdad? De alguna manera, la última la escribí ahora un año, sobre Felipe Ángeles, el general, cuando estaba cumpliendo el 100 años de su asesinato. Y lo que yo hice fue también documentada en otras obras de teatro, en textos históricos, pero sobre todo en las transcripciones de su juicio. O sea, el juicio de Felipe Ángeles, todo lo escribieron en los militares y es un escrito que está en los archivos de la Sedena. Entonces yo conseguí una copia de esos escritos, ¿verdad? Me lo proporcionó un amigo, y derivado de esos escritos, pues me leí todo el juicio de Felipe Ángeles y transcribí algunas partes, ¿verdad? Pero es un texto dramático documental, ¿verdad? Porque hay ficción, sí, pero lo que habla Felipe Ángeles y lo que sucede ahí está basado en hechos históricos, verídicos, y que son los textos de las transcripciones que hicieron del juicio de Felipe Ángeles. ¿Cuál fue la técnica? Bueno, pues ir sacando de ahí, ¿verdad? Investigar, exactamente. Pues podríamos decir que sí hay una técnica ahí ya de investigar. Si ya no sale todo como vulgarmente dice uno de mi ronco pecho, ¿eh? Claro. Porque pues eso a quién le interesa realmente. Me di cuenta que a nadie le interesa realmente leer, pues quién es uno para ya fueras famoso, todo, dices tú, ahí les va mi biografía, ahí les va lo que yo pienso, pero eso hasta que no
pueda uno realmente decir, mi vida puede ser interesante para alguien, ¿no? Claro. Mientras tanto, pues vamos a escribir sobre cosas de alguien que sí sea interesante e importante, ¿no? Primero hay que ir agarrando experiencia basada en historias ajenas. Puede ser Podría una ser parte. una manera de explicarlo. Sí, hay muchas maneras, sí, te digo, y escribir, pues hay muchas maneras. Yo digo que no hay reglas, ¿verdad? Yo creo que la mejor manera, y no sé si te lo comenté a ti o a otro alumno, dije, ¿cuál es lo mejor? Escribir. Escriban, pónganse a escribir, y a dele, y dele, y dele, porque esa es la mejor manera de poder convertirte en un escritor, ¿no? El escritor, ¿por qué escritor? Porque escribe, ¿verdad? No es otra cosa. No, exacto, entonces hay que escribir, no hay de otra. Y la vida misma te va diciendo cómo puedes seguir, ¿verdad? Ok. Tengo una pregunta que es para todos mis entrevistados, y esta pregunta, perdón, en particular, es la única en la que pone en jaque a la mayoría de mis entrevistados. Yo en mis entrevistas siempre trato de que el entrevistado esté lo más cómodo posible, que sea lo más fluido, lo más libre, pero esta es la única pregunta condicionada, por así llamarlo, y es en la que muchos están en jaque. No es que lo quiera poner incómodo, profe, pero en esta sí lo quiero hacer batallar, porque siempre hablamos de cuál sería el primer consejo que usted le daría a alguien, pero yo siempre modifico eso. Imagínese a una persona que no sabe absolutamente nada, que nunca ha ido al teatro, que nunca ha leído un texto dramático, que no sabe siquiera quién es Shakespeare, que no sabe absolutamente nada del teatro, pero se le acerca de repente y le dice, quiero aprender. ¿Cuál es el primer consejo que le daría a esa persona? Que sí se puede. Sí se puede. Sí. En el arte yo visualizo dos formaciones, ¿verdad? Digamos, dos artistas. El artista virtuoso, porque sí los hay, sí hay pintores, músicos, bailarines, actores, escritores, que son virtuosos. ¿Qué es eso? Pues que ya nacen con el don de las artes, ¿verdad? Nacen, ¿sí? Y son dignos de admirarse. Cuando ves un personaje de ese tipo, te genera un gusto y un placer observar lo que hace. Pero también es cierto que está el que se forma. También es posible formar artistas, ¿verdad? Del cero, de la nada. ¿Sí? Sí es posible. ¿Cómo? Pues hay que estudiar, ¿va? Primero, ¿va? Hay que leer, hay que informarse y hay que empezar a practicar, ¿va? Sí se va a lograr, ¿va? Probablemente nunca va a ser ese gran intérprete, porque el intérprete es uno y el ejecutante es otro, ¿va? Entonces, hay diferencias, sí, pero tú puedes ver un bailarín, intérprete maravilloso, ¿va? Yo así lo identifico un poco, como era Nureyev, el bailarín ese ruso, que a mí se me hace un intérprete genial, ¿verdad? Y luego ves a un ejecutante así perfecto con Baryshnikov, ¿verdad? Baryshnikov, en donde tú ves una técnica, una forma perfecta, ¿verdad? Yo veo mucho más, una brillantez que Baryshnikov no tiene y que sí tenía Nureyev, ¿verdad? Que es donde yo un poquito en la danza logro distinguirlo. Tú lo puedes ver en pianistas, en violinistas, entre uno y el otro, ¿eh? Que aplican una técnica perfecta, ¿eh? Y suena perfecto, pero falta el espíritu, ¿eh? Ese placer que te genera. Ese tono humano. Sí, ese bailar del violinista que de repente el otro está tieso, tocando perfectamente, sí, pero hay unos que se desviven y se mueven y te estás diciendo, ahí está esa diferencia, ¿no? Hay actores, fíjate, yo he visto, porque me ha tocado ver, pero los españoles y los argentinos, obsérvenlos, son actores naturales, se les da, e inclusive platiquen con ellos y velos, siempre están, es su naturaleza, como los cantantes del Mediterráneo, los griegos, los chipriotas, los italianos, los españoles del sur de esa parte del Mediterráneo, son cantantes de ópera buenísimos. ¿Por qué? Pues por la fisionomía, por el ambiente, por muchas cosas que se dan ahí. Yo sí creo mucho en eso, ¿eh? Entonces, ¿qué le diría yo a este joven o a este señor o a este personaje que no sabe absolutamente nada, ¿eh?
que nomás sabe de Chivas, que sí es posible. Que sí es posible. Claro, hay que estudiar, ¿va? Hay que meterse, ¿va? Sí es posible. Ok, muy bien. Profe, déjeme le informo algo. Ninguna de mis entrevistas yo la despido. En las 5 temporadas, que ya se cerró la 5ª temporada, en todas las temporadas que he grabado, yo nunca he despedido una entrevista. Jamás. Siempre las despide el entrevistado. Yo aquí ya pues finalicé mi trabajo, de verdad. Muchas gracias, profe, de verdad. Fue todo un honor tenerlo aquí en el canal, de verdad. Pero yo nunca despido una entrevista, yo nunca cierro el video. Siempre lo hace el entrevistado. Así que, pues, no sé si vino preparado, pero espero que tenga una despedida lista, porque le toca a usted. No, pues, ¿qué les puedo decir, va? Yo lo único que puedo decir es que gracias, felicitarte por esta iniciativa que tienes. Me parece que es interesante que lo hagas, ¿verdad? Que vayas generando material que te va a servir mucho en tu vida profesional. Y la verdad es que yo te agradezco muchísimo el que me hayas considerado, ¿verdad? Y que ojalá que esta entrevista te haya servido a ti también de algo, ¿verdad? Porque a mí me sirve también. Claro. No te creas que no. Y entonces, pues yo tampoco me despido, fíjate, cuando me entrevistan. Bueno, pues ya le tocó. Ya me tocó. Bueno, pues gracias, nos vemos. Agradezco a quien te está apoyando aquí, ¿verdad? Nos vemos pronto. Gracias. Pásenla bien.